Cuando usamos HubSpot, siempre hablo de tres cosas que son fundamentales saber para poder hacer un buen manejo de clientes o de contactos en un CRM. En este caso de HubSpot viene a ser contactos, negocios y tareas. Y les voy a mostrar ahora compartiendo pantalla. Primero, los contactos. Vamos a ver aquí arriba que tenemos un menú. Para el que esté curioso, pues puede navegar por todo el menú, ¿sí? Y pues va a ir aprendiendo. Van a darse cuenta de que hay unos simbolitos aquí con una flechita naranja que simplemente nos indican que son cosas a las que podemos tener acceso si adquirimos un plan de pago, ¿vale? Pero a lo que vamos, les dije, primero lo más importante son los contactos. Los contactos se encuentran aquí a nivel de menú contactos, contactos. Como pueden ver, aquí se nos muestra una lista que es básicamente nuestra base de datos de todo lo que vienen a ser personas que vayamos agregando a nuestra base de datos en HubSpot, ¿vale? Por defecto se crean estos dos contactos que son pues para poder realizar pruebas y ir entendiendo un poquito cómo funciona HubSpot desde un principio. Listo. Pueden ver aquí lo que llamamos las vistas. Y estas vistas pues las podemos configurar, podemos tener hasta 5 vistas y básicamente se utiliza para poder entender cuando estamos hablando de todos los contactos, cuando estamos hablando en este caso de nuevos leads, leads sin calificar, incluso podríamos cambiar estos y utilizarlos para cosas mucho más específicas. Pero pues depende de cada uno cómo quiera utilizar cada una de esas vistas. La idea es que de una manera rápida podemos filtrar y podemos ver, por ejemplo, no sé, leads en Colombia, leads en Ecuador, leads en Panamá, por poner un ejemplo. Listo, aquí pueden ver en la lista de los contactos que tenemos una columna nombre, correo, número de teléfono, cuenta de LinkedIn, estado de lead, rol de compra, propietario del contacto, y si vamos corriendo a la derecha vamos a ir viendo más. Aquí la idea es que nosotros lo personalicemos de la manera en que más nos sea útil. Entonces podemos entrar aquí a donde dice editar columnas y aquí podemos cambiar el orden de arriba a abajo, de izquierda a derecha, como lo vimos antes, y simplemente buscamos aquí las propiedades que nos interesen, ¿sí? Si por ejemplo, no sé, la fecha de última actividad, esta es una que a mí me gusta mucho, y la fecha de creación. Estos dos yo los utilizo mucho porque me dicen cuándo se creó el contacto y cuándo fue la última vez que hubo una interacción con ese contacto. Por ejemplo, la cuenta de LinkedIn no la utilizo y bueno, digamos que solo para el ejemplo ya nos queda así, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí, podemos ir viendo esas columnas, agregando, quitando, removiendo, etc. Listo, por acá podemos hacer filtros, ¿sí? Sobre quién es el propietario. El propietario del contacto viene a ser pues la persona que va a contactarse con esos contactos. La fecha de creación, fecha de última actividad, estado del lead, ¿sí? Pueden ver aquí que tenemos ya unos estados por defecto: nuevo, abierto, en curso, negocio abierto, sin calificar, intento de contacto, conectado, mal momento, ¿sí? Y pues aquí unos filtros avanzados que ya digamos que dependiendo de todas las propiedades que existen en HubSpot o que podríamos estar creando, podemos hacer filtros también para poder digamos agregar una propiedad que no existe todavía. Nos vamos acá y podemos simplemente aquí crear una propiedad. Tenemos que indicar a nivel de qué queremos crear esa propiedad. En este caso estamos hablando de contactos, seleccionaríamos contacto. Podríamos crear propiedades también a nivel de negocio u otras cosas que no hemos visto todavía, así que pues quédense con esto. Seleccionar el grupo, entonces todavía hay como digamos características específicas a nivel de contacto que podríamos estar creando propiedades para eso. Entonces yo lo que les recomiendo es que lo coloquen a nivel de información del contacto y así no van a tener un mayor problema. Luego el nombre de la propiedad, digamos que queremos, no sé, edad, ¿sí? Y aquí una descripción.
de una persona. Obvio. Y una vez que se selecciona aquí todas estas características, ya puedes hacer clic en siguiente y indicar el tipo de campo que quieres trabajar, ¿no? Texto de una sola línea para cuando son campos cortos, de varias líneas, cuando son información que digamos tiene que completar mucho más. Número de teléfono, cuando es pues, un número. Casilla de verificación, un check, de verificación múltiple, cuando pueden seleccionar varias cosas. Opción en desplegable, opción en lista, o sea que pueden seleccionar de varios elementos y sale un desplegable o una lista. Y selector de fechas, aquí tenemos otros como cuando estamos hablando de valores, puede ser un número, o si se va a hacer un cálculo, una calificación, y otros ya como por ejemplo un archivo, un usuario, un texto enriquecido, o whatever, ¿no? Por lo general utilizamos estos primeros por acá, máximo estos de acá y ya está. Y pues se le da clic en siguiente, se guarda y se crea la propiedad. Con eso pues ya creo que tenemos un poco más claro lo que podemos hacer a nivel de contacto, pero falta lo más claro, ¿no? ¿Cómo puedo crear un contacto? Y básicamente eso se hace aquí arriba a la derecha en el botón que obviamente resalta y pues podemos crear los contactos. Vamos a hacer clic acá, no necesito ayuda. Y lo que sí nos pide HubSpot a la hora de crear un contacto siempre es un correo. Sin correo no podemos crear un contacto. Luego, un nombre, un apellido y hay otras propiedades que podríamos estar utilizando si queremos o no en esta etapa. Eso también es configurable, pero pues digamos que ya les dije que esto sería lo más básico. Colocar aquí mi correo, pero, ¿sí? El propietario vendría a ser yo como asesor, ¿sí? El cargo de esa persona, del número del teléfono, ¿sí? Colocamos aquí pues de qué país, el número, la etapa del ciclo de vida, si por ejemplo ya conocemos el contacto y sabemos que es un lead calificado por marketing, por ventas o una oportunidad, o incluso si ya es un cliente lo podríamos colocar de una vez acá y listo, ¿no? Igual el estado del lead, podríamos colocar si ya tiene un negocio, si está sin calificar, si está abierto, whatever, ¿no? Y pues se crea. No voy a crearlo ahorita, pero básicamente se nos crea otro contacto aquí. Y lo que voy a hacer es terminar de mostrarles acá cómo funciona o cómo se ve un contacto, ¿ya? Podemos ver los contactos así, donde digamos que podemos dividir en tres secciones. Esta de acá a la izquierda, esta de la mitad y esta de la derecha. En la de la izquierda vamos a ver lo que viene a ser información del contacto. Correo, número de teléfono, su cuenta, el estado en el que se encuentra, etc. Aquí en esta sección de la mitad vamos a ir viendo como toda la interacción que se ha tenido con ese contacto. Entonces desde que se creó el contacto, si se le envió un correo, si se hizo una llamada, si se asignó una tarea para poder hacerle seguimiento, etc., ¿no? Y podemos filtrar por acá dependiendo si queremos ver la actividad completa o solo lo que vienen a hacer notas, lo que vienen a hacer los correos electrónicos, las llamadas, las tareas, reuniones, etc., ¿sí? Incluso en cada una de estas van a poder registrar un correo o una llamada o incluso crear una tarea, una llamada, un correo, dependiendo. Aquí es donde queremos montar toda la información de la interacción que hemos tenido. Si le hicimos una llamada, lo deberíamos estar registrando aquí. De esa manera, pues vamos a poder tener el control y el historial de todas las conversaciones y toda la interacción que se ha tenido con ese contacto, ¿no? Y otra cosa importante es que de repente aquí hoy en día nosotros utilizamos mucho WhatsApp y si ven tenemos correos, llamadas, tareas, reuniones. ¿Y qué pasó con WhatsApp? Ese lo encontramos por aquí, clic en más, ¿sí? Y podemos ver por acá que podemos registrar otro tipo de actividades, ¿sí? Incluso mensajes en LinkedIn y por aquí está el mensaje de WhatsApp. Te lo recomiendo, básicamente les sale así y pues es colocar el resumen de la interacción que tuvimos por WhatsApp aquí. Esto nos ayuda para poder entender qué es lo que está pasando con un contacto, de qué manera estamos gestionando, digamos, las actividades con él y por qué medios, si es por WhatsApp, por llamada, por correo, por reuniones, etc. Y pues aquí incluso pueden colocar capturas de pantalla y ya está, como un resumen. Algo chévere es que aquí pueden crear una tarea para hacerle seguimiento después a ese contacto. Más adelante vamos a ver cómo funcionan las tareas. Y una cosa que tal vez estaba olvidando era el tema de cómo podemos importar de manera masiva
o sea, una lista de contactos que ya tengamos en HubSpot, ¿sí? Vamos a entrar aquí. Listo. Y si se dan cuenta, ya vimos esto de crear contacto, acciones por aquí para editar las propiedades, pero nos faltó ver aquí cómo importar. Entonces es muy sencillo, hacemos clic en importar y es tan sencillo como que podemos aquí iniciar una importación y tenemos estas tres opciones. Importar desde un archivo CSV, XLS o XLSX, ¿sí? Básicamente Excel. Importar una lista de usuarios que cancelaron su suscripción. Esto ya es como para, digamos, saquémoslos de la base de datos que tenemos allí y repetir una importación anterior. Pues si pasó algo, pues podemos como hacer otra importación. Básicamente necesitamos hacer clic aquí en el primero y siguiente. Podemos hacerlo aquí ya de dos formas, con un archivo o con múltiples archivos con asociaciones. Yo les recomiendo que lo hagan con un archivo porque múltiples archivos con asociaciones ya vienen a ser, por ejemplo, cuando son contactos que tienen asociaciones con negocios, con empresas y pues ya digamos es una estructura mucho más compleja. En un principio, si están empezando, solo pues tienen que cargar un archivo. Hacemos clic en siguiente y básicamente aquí podemos ver nos pregunta cuántos objetos vamos a importar, si un solo objeto o varios objetos. En este caso el ejemplo lo estamos haciendo para un objeto, varios objetos sería si vamos a agregar varios contactos, varios negocios, varias empresas, etc. Entonces un objeto y vamos a señalar aquí qué tipo de objeto, ¿sí? Si vamos a cargar información de empresas, de contactos, de negocios, de productos, de tickets, de llamadas, etc. Y como estamos hablando de contactos, pues vamos a señalar contactos. Clic en siguiente y lo que hacemos aquí ya es escoger el archivo o arrastrarlo hacia acá, ¿sí? Y vamos a marcar si vamos a crear y actualizar contactos, solo crear contactos o actualizar contactos existentes, porque de repente ya tenemos una lista y los contactos los tenemos allí en el CRM, pero tenemos nueva información, nuevos teléfonos, correos, etc. ¿Sí? Y listo, una vez que escogieron el archivo, ¿sí? Hacen clic en siguiente y él se va a encargar de subir todos los datos. No lo voy a hacer acá porque no tengo un archivo ahorita de ejemplo, pero es muy sencillo y en él luego les va a preguntar identificando cada una de las columnas que tenían en el archivo que cargaron, que hagas match con las propiedades que tienes en HubSpot, ¿sí? Entonces nombre con nombre, ¿sí? Apellidos, pues apellido, teléfono con número de teléfono, correos con correo electrónico y así con cada una de las propiedades que estés manejando y que tengas en el Excel, si las quieres cargar o no, ¿vale? Y por último él se encarga ya de cargar esos contactos y mostrarte la información. En el caso de que haya algún error, pues te lo va a notificar y pues incluso te da la opción como para que descargues un archivo de ejemplo para que puedas como organizar los datos en ese archivo y volverlo a subir. Pero pues la verdad es muy sencillo. Eso es todo con base a los contactos.